La oración es un arma poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Que bueno, estamos de acuerdo en eso. La Biblia así lo enseña, así lo practicamos los cristianos. Negar esto es señal de que no hemos experimentado el poder de la misma, el poder de la oración. Sobre todo cuando la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, exponemos nuestras peticiones, nuestros anhelos, agradecimientos, alabanzas, etc. Generalmente usamos esta arma poderosa para pedirle cosas a Dios, anhelos que están en lo más profundo del corazón, y nos aferramos a la esperanza de que Dios va a responder según lo que hemos pedido. ¿Verdad que es así? Nos aferramos a esa esperanza de que Dios nos va a responder, de que Dios nos va a dar, que Dios va a hacer exactamente lo que le pedimos. Más cuando estas peticiones son lógicas, son sensatas. Cuando uno ora por sanidad, no es nada malo lo que está pidiendo. Cuando uno clama por un milagro, no es nada malo. Distinto sería si esa petición fuera la que hace un criminal, no sé, un narcotraficante, que le pide a Dios, por su formación católica, ¿no?, del criminal, le pide a Dios que cuide el embarque. Y le dice: Dios mío, que el embarque llegue a feliz término, por favor. Un embarque de droga, de cocaína, ¿verdad? O el ladrón que se encomienda en las manos de Dios para que cuando vaya a trabajar no le pase nada malo. No ese tipo de peticiones. Tampoco agradecemos como cuando el embarque finalmente llegó y va a la casa y le dice: Dios mío, gracias porque coronamos. No es ese tipo de oraciones, de peticiones. Si a ese criminal se le cae el embarque, uno dice: bueno, es que tú no le puedes pedir esas cosas a Dios. A Dios se le pide cosas lógicas, cosas buenas, cosas sensatas, y ahí Él te responde. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando esas oraciones no son contestadas? Cuando las peticiones no son concedidas. ¿Qué pasa cuando invertimos mucho tiempo en la oración, vigilias enteras, y las cosas no se dan? ¿Acaso decimos que una oración es contestada cuando se concede lo que estamos pidiendo? ¿Qué es una oración contestada? Un paréntesis: esta mañana quiero compartir el mensaje con el testimonio de mi familia. Hoy me presento como uno más de la gran mayoría de ustedes. Finalmente soy padre. Gracias al Señor. Y esta mañana vamos a compartir un poco el sermón con el testimonio, lo que mi esposa y yo vivimos por 9 años. ¿Qué es lo que pasó ahí? Vamos a abrir un poco nuestra intimidad. No es chisme, es un testimonio. Compartir un poco para que el Señor nos ayude. La iglesia se alegra cuando una petición es concedida de parte de Dios. Nos alegramos y está bien. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando esas peticiones no son concedidas, nuestras respuestas son limitadas. ¿Qué le diríamos a aquella madre estéril que por muchos años pidió quedar embarazada? Estos son casos reales, que nosotros vivimos y los tratamos en estos 9 años en nuestro corto caminar pastoral. Y esta hermana finalmente queda embarazada. Nos dice: pastor, Dios nos hizo el milagro, quedé embarazada. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hicieron una gran reunión con la familia, dieron gracias a Dios, un culto de acción de gracias en la casa. Cantaron alabanzas hasta las 2, 3 de la mañana, impusieron manos, echaron todos los aceites habidos y por haber, ungidos todos, regando, dando, saltando, danzando, todo hermoso. Antes de llegar al primer trimestre, esta hermana aborta al niño. ¿Qué le dices a alguien así? Nuestras respuestas son limitadas. ¿Qué le decimos a aquella madre cuyo bebé nació enfermo? Tenía que estar en incubadora, con operaciones. Y todos nos volcamos a orar. Oramos y clamamos por sanidad. Y cuando el bebé mejoraba, todo el mundo estábamos contentos, dábamos gloria a Dios. El bebé empeoraba, nos volcábamos a orar nuevamente. Y así íbamos, el bebé mejoraba, empeoraba. Finalmente el niño muere. ¿Qué le decimos a una madre así? O aquella esposa que tenía a su cónyuge enfermo de cáncer.
luchando por muchos años y clamábamos, declarábamos sanidad, decíamos que Dios no va a permitir que seamos avergonzados. Y el hermano se recuperaba de la enfermedad, estaba más fuerte, salía del hospital y dábamos gloria a Dios. Cuando el hermano recaía decíamos, no nos vamos a dejar del cáncer, muchas veces culpando al diablo, no nos vamos a dejar del enemigo, y íbamos y lo visitábamos y orábamos y otra vez se mejoraba. Y la hermana se aferraba a la esperanza de que su esposo se iba a sanar. Finalmente su esposo murió de cáncer. ¿Qué decimos ahí? Nuestras respuestas son limitadas. Generalmente decimos, bueno, es que fue la voluntad. No, es que no puede ser la voluntad de Dios. Es que Dios quiso. No, Dios no quiere. ¿Qué hacemos? Mi intención esta mañana, hermanos, no es desanimarles ni provocar que mengue su fe. De hecho, la reflexión de hoy plantea un desafío muy, muy grande, el cual consiste en que tengamos nuestra mente lo más abierta posible y el corazón supremamente dispuesto. Porque si no aceptamos este desafío, su fe se va a venir abajo. Pero si lo aceptamos y lo asumimos, tenemos nuestra mente abierta y el corazón dispuesto, su fe va a salir fortalecida esta tarde. Así que tenga su mente abierta para lo que va a venir, para lo que va a escuchar. Por favor, no se moleste, no se vaya, escuche hasta el final. Qué suspenso, Dios mío. ¿Qué va a decir el pastor? Está bueno esto. Pero antes de meternos de lleno en mi testimonio, en el chismerío santo, ¿verdad? En el testimonio para compartir un poco, vamos al texto bíblico. La lectura que tuvimos, vemos el lado humano de Jesús. Vemos al Jesús hombre teniendo un tiempo de oración intensa de algunas horas. Algunos estudiosos dirán que pasó toda la noche orando, ¿verdad? Pero aquí en el episodio de Marcos menciona que él al menos 3 horas estuvo orando, ¿verdad? Esta oración que está en el verso 36 de Marcos 14 inicia reconociendo por parte de Jesús de que Dios todo lo puede hacer. Dice al principio del verso 36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. O sea, Jesús reconoce que Dios puede hacer todo, Él es omnipotente y eso es verdad. Dios todo lo puede hacer posible. Amén, claro que sí. Después de esto, Jesús plantea una petición que dice, aparta de mí esta copa. Ahora, olvidémonos por un momento del plan de Dios para Jesús, porque uno ya sabe que Jesús es el Mesías, tiene que ir a la cruz, tiene que sufrir como cordero enviado al mundo, etc. Olvidémonos de ese plan un momento y concentrémonos en el Jesús hombre. Un hombre que ha vivido en justicia, haciendo el bien a los demás, entregando su vida misma. Un hombre que salió de su familia, dejando el negocio familiar de la carpintería para ayudar a otros, para ser usado por Dios. Una persona que no le ha hecho mal a nadie, una persona justa, que encima de todo tenía una comunión tan íntima con su Padre. El verso 36 dice, Abba Padre. Y Abba es un término arameo que significa literalmente, oh Padre. Y se usaba para que los hijos se dirigieran a sus padres de manera cariñosa y con respeto. De hecho, Abba es una de las primeras palabras que los niños aprendían a decir. Lo que en el siglo XXI sería papito, papacito, papi. Esa sería más o menos la idea de Abba. No es que Abba significa papito, no, Abba significa oh Padre, pero es una expresión de cariño y denota la intimidad que tenía Jesús con su Padre. O sea, este hombre era un buen hijo de Dios, consagrado, era un hombre justo. Ahora, ante este cuadro es necesario que nos preguntemos 2 cosas. Primero, ¿Dios respondió la oración de Jesús? Y la segunda pregunta,
¿Dios concedió la petición de Jesús? Son dos preguntas distintas. ¿Dios respondió a la oración de Jesús? ¿Verdad que entramos en conflicto? Porque en nuestra mentalidad, respuesta de Dios es igual lo que yo le pida. Yo no admito una respuesta distinta de parte de Dios a lo que yo le estoy pidiendo. Tengamos nuestra mente abierta. Dios sí le respondió la oración a Jesús, pero no le concedió su petición. Dios cumplió su voluntad soberana por encima de la voluntad de Jesús, quien quería que aparte de él esta copa. ¿Qué es esta copa? Todo el sufrimiento que iba a pasar con los soldados romanos. El imperio estaba herido en su orgullo por parte de Jesús y lo estaban acusando de cosas que él no había hecho. ¿Cómo le puede pasar estas cosas durísimas a alguien justo? ¿Cómo a gente buena le pasan cosas malas? ¿Cómo a siervos de Dios no se les va a conceder su petición? Si esto es así, cabe preguntarnos, ¿para qué orar entonces? Si Dios va a hacer lo que le da la gana. Yo me pregunté eso con mi esposa. Oiga, son 9 años, ¿ah? 9 años. Y yo decía, pues si Dios va a hacer su voluntad, ¿para qué orar? Ya, pues, ¿para qué vamos a estar pidiendo? Y es que en mi mente y en la mente de mi esposa, nosotros considerábamos que la oración era mayormente para pedir. Cuando la oración va mucho más allá de pedir. La oración es para derramar nuestro espíritu, la oración es para tener comunión con Dios y lo más importante, la oración es para someter nuestra carne, nuestros anhelos, nuestros deseos a su presencia, a su voluntad. Para eso es la oración. Pero nosotros hemos pensado, o inconscientemente, que la oración mayormente es para pedir. O si no, ¿qué hacemos? ¿Cuál es una de las primeras cosas que hacemos cuando estamos en crisis? ¿Qué nos ponemos a hacer? Una de las primeras cosas. Dígalo, para que se libere, dígalo. Orar, ¿verdad? Venimos al culto de oración. No importa que sea 7:30 de la mañana, yo 7 en punto estoy aquí, porque hay que orar. Porque el Señor me tiene que librar de esta crisis. Y si hay una vigilia, no me importa que sea vigilia de 3 días. Yo voy los 3 días a orar, a clamar porque el Señor me tiene que sacar. Y no me importa que esté el cuerpo pastoral y los líderes que me impongan manos en la espalda, en el cuello, en todos lados, porque hay que orar. Y écheme todo el aceite, todo el jabón, todo el jabón santo, todo échemelo, porque hay que orar, porque Dios me tiene que sacar de esa crisis. Dios te sacó de la crisis. ¿Y qué es una de las primeras cosas que dejamos de hacer? Cuando Dios nos saca de la crisis y te dicen vamos al culto de oración, no, voy a orar en mi casa. Dios está aquí en mi casa, así como en el templo, así que yo voy a orar acá nomás. Te dicen vamos a la vigilia, hasta las 6 de la mañana, mañana hay que trabajar. Y pues pongámonos a pensar, si yo voy a la vigilia a las 6 de la mañana y luego a trabajar, voy a estar con sueño en el trabajo. No voy a trabajar bien, voy a hacer de mal testimonio para mis compañeros. Entonces mejor, mira, nos quedamos aquí, oramos hasta las 10 de la noche, son 9:59, oramos y nos vamos a dormir. Y ya. Pero viene la crisis nuevamente y otra vez vamos a orar y clamar, porque se nos metió en la cabeza de alguna manera que orar es igual pedir, y pedir es Dios me tiene que dar lo que yo quiero. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10, 3 al 5, esto está en su mensaje: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento, anhelo, deseo, cautivo, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, al orar, podemos exponer los deseos de nuestro corazón. Pero Dios, quien conoce todo, cumplirá su soberana voluntad. Entonces, pastor, ¿qué hacemos pues con el Salmo 37:4? De las peticiones de tu corazón. ¿Qué hacemos con Mateo 21 y 22? Si le dijeses a este monte, pásate de acá, el monte se moverá, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Cómo hacemos con la viuda y el juez injusto? Que la viuda insistió y el juez le dio. ¿Cómo hacemos ahí? Yo me hice esas preguntas con mi esposa. Por factor tiempo no puedo explicarle todos los versículos, pero sí le voy a dar una idea general, un bichito para que usted siga investigando. Cuando leemos el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor, ¿qué entendemos por la palabra deleítate? Gózate, alégrate, ¿verdad que sí? Pero en hebreo aparece la palabra anak, y anak significa sumiso o moldeable. Nunca aparece felicidad. Lo que está diciendo el salmista es: sométete en el Señor, déjate moldear por el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son esas peticiones? Cuando un hijo de Dios está sometido a Dios, los deseos de Dios se convierten en los deseos del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Porque si fueran los anhelos humanos, lo que plantea el salmista, ¿cómo hacemos con lo que dice Jeremías? Que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Que son dos tipos de corazón. Claro, en Jeremías es un corazón humano, con pensamientos y criterios humanos. Pero el corazón del Salmo 37 es un corazón sometido, moldeable, postrado a la voluntad de Dios, donde los deseos de Dios se convierten en mis deseos. Mano, hay que estudiar la Biblia. En el español usted no encuentra eso. La Biblia fue escrita en idiomas particulares y específicos, en contextos particulares y específicos. Si ignoramos eso, podemos caer en errores doctrinales serios. Hay que estudiar la Biblia. Cuando la parábola del juez injusto y la viuda, esto está en Lucas 18, no me crea, vaya, investíguenlo. La viuda le insiste al juez para que le haga justicia, porque el juez era injusto, el juez tardaba en responderle, era un juez injusto. Y la enseñanza de Jesús es: no desmayen en orar, porque Dios les va a responder. ¿Qué les va a responder? ¿Su voluntad o lo que ustedes quieren? Complicado entender. Entonces, ¿para qué orar? Orar no es solamente para pedir. Orar es para derramar mi espíritu, someter mi carne a la voluntad y presencia de Dios. Por eso es que los cultos de oración son los que menos se llenan, porque solo aparecemos cuando estamos en problemas y no venimos a adorar al Señor en oración. Por eso es que el gran problema de los cristianos hoy es su tiempo devocional. Porque pensamos que la oración mayormente es para pedir. Jesús pidió algo bueno. Es más, Él tenía el derecho de reclamar y de exigir que se cumpliese su petición. Era un hombre justo. Y con mi esposa pensábamos así, no es que éramos como Jesús, pero sí pensábamos que nosotros no somos malos. ¿Qué mal hicimos? A ver, fui buen hijo, al menos eso me prejura mi madre. O sea, buen estudiante fui, tengo libreta, fui abanderado por amor a Dios. ¿Tú crees? ¿Fuiste vaga tú acaso? ¿Qué hiciste? No, también yo fui buen estudiante, en serio. ¿Qué mal hicimos?
¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué permites? O sea, que lloremos. Porque con mi esposa eran noches enteras llorando, gimiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso hasta peleábamos. Porque el problema era mío, yo era el estéril. Cuando la mujer es el problema, es más sensible el problema, la solución. Pero cuando el hombre es el problema, todo es cuesta arriba. Entonces yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Qué te hice, Dios? ¿Qué te hice? Sí, un día no le di a mi esposa el carro, pero tanto así. Y llorábamos y créeme, decía, cálmate. ¿Qué? Me voy a calmar. Le estoy sirviendo, le dedico mi juventud. ¿Qué es lo que le pasa a Dios? Y es que en ese momento estábamos aferrados a la voluntad nuestra y a la esperanza que es humana, en lugar de aferrarnos a la voluntad de Dios y a la fe que es divina. La esperanza es una emoción. La fe es una decisión en frío que uno toma. Uno puede sentirse perseguido, uno puede sentirse agobiado, pero tiene fe en la voluntad y el propósito de Dios, de que pase lo que pase a su alrededor, Dios te cuida. No es que Dios te concede tus peticiones, Dios hace su voluntad. Y tú tienes fe en eso que Dios haga. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Jesús tuvo fe. Dios sabe cómo le responde a Jesús la oración. Ok, hijo mío, te escuché. Me duele verte así, pero mi voluntad es esta. Y para que tú sobrelleves esta voluntad que es dura, yo te voy a fortalecer, te voy a animar para que tú sobrelleves esta situación. Jesús no lo entendía. Esto es más o menos como cuando un padre lleva a su hijo al dentista. A mí, mis padres me llevaron a chiquito al dentista de chiquito, porque mis dientes, hermano, eran las ruinas de Chapultepec. Vea, era una cosa, ni con frenillos, ni todos los frenos del mundo, no. Entonces mis padres me llevaban, y por más que me explicaban, mijito, esto es para tu bien, ¿sabes qué es lo que estaba pensando? ¿Por qué mis padres me hacen esto? ¿Por qué me causa tanto dolor? Y yo le lloraba, por favor, no me lleven. Y estaba mi papá y mi mamá, la asistente del doctor, unos tíos míos, yo sentado ahí en el sillón del dentista, agarrándome acá. ¿Verdad que es así? Que también no me deja mentir. Me agarraban y yo les pateaba, le volé el ojo al doctor porque el aparato le cayó aquí en el ojo. Y le estaba dando y yo escuchaba, yo no, y me tenían la boca aquí abierta. ¿Por qué mis padres me hacen esto? Me decían, tranquilo, mijito, que te vamos a poner la anestesia. La anestesia era una aguja de este vuelo, pues. O sea, qué bien me están haciendo, pensaba yo, como hijo. Y me ponían la anestesia y mi boca se hinchaba todito. Y estaba ahí, sufriendo. Ahora, mis padres querían que yo sufra. Pero mis padres sabían que era lo mejor para mí ir al dentista. Lo mismo es con Dios. Lo mismo es con Dios. Uno piensa que la respuesta de Dios significa siempre estar alegres. Y no, muchas veces en esa crisis, en ese dolor, Dios te va moldeando, como Dios moldeó a mi esposa y a mí en nuestra perspectiva. Porque involucramos en nuestra perspectiva. Perdón, disculpe, pensé que era el final. Hay un auto Chevrolet color rojo, placas GNW 699, que está mal parqueado. Auto Chevrolet color rojo, placas GNW 699. Está mal parqueado, ahí está. Ahora sí, déjeme retomar. Que uno va con viada, ¿no? Entonces, ¿en qué estábamos hablando? ¿Qué nos quedamos? Estoy pensando en el Chevrolet ahorita. Entonces, Dios no quiere que suframos, sino que tiene un plan mucho mayor. Nuestra perspectiva es limitada, pero nosotros pensamos, mi esposa y yo, que porque estamos sufriendo, Dios es malo. Dios nos está castigando. ¿Y por qué nos está castigando Dios? Pero Dios nos está moldeando y esa es la bendición.
Cuando tú no involucras el plan de Dios en tu perspectiva, tienes una crisis de fe. Pero cuando tu perspectiva se sujeta al plan soberano de Dios, tu fe se fortalece. Y nuestra fe estaba siendo derrumbada, porque leímos todos estos versículos de promesas, los profetas, los salmos, hasta que nos topamos con Jesús en Marcos 14 y con lo que Él dice al final del verso 36. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Y qué fue lo que quiso Dios para su Hijo? Que fuera la cruz. Y Dios dejó a Jesús. Le concedió la petición. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que Dios Padre hizo su voluntad soberana. Y gracias porque Jesús se sometió a la voluntad soberana de Dios Padre, es que hoy tenemos Salvador, es que hoy tenemos Mesías, es que hoy tú y yo estamos aquí. Pero mi esposo y yo estábamos en crisis y buscábamos ayudas, consejerías. Y hermanos, hermanas en la fe nos decían, hermano, lo que pasa es que quizás a usted le falta fe. ¿Cómo me va a faltar la fe a mí? Yo quiero un hijo. En ese momento yo combinaba fe igual a esperanza. Yo quiero un hijo. Y Dios me tiene que cumplir porque me tiene que cumplir. ¿Cómo me va a faltar fe? No, sí, te falta fe. Y yo iba ahí sí por la vida, bajo en la fe, disminuido. Otra persona me decía, no, es que usted tiene que orar más. ¿Más? ¿Qué? Pues quiere que ore mientras manejo. Cierro los ojos, me choco. Otra persona me dijo que tienes que orar de rodillas, porque las rodillas cautivan el corazón de Dios. Yo oré de rodillas, de manos paradas, de cabeza, acostado. No pasaba nada. Otra persona nos dijo, pasa que culpa del diablo, un ataque del diablo para su siervo, así que reprenda al diablo, hermano. Y comenzamos a reprender al diablo. Le dimos duro al pobre Satanás. Dios mío. Lo reprendimos, hasta la suegra le reprendimos, todo, no se salvó nadie. Pobrecito el diablo. O sea, y era gente buena, no era gente charlatana que usted dice, no, a este no le creas ni que lleva la Biblia. No. Era gente buena. Otra persona nos dijo, usted tiene un principado en su casa, sobre su familia. Tiene un demonio. Yo digo, mío, padre. Oiga, no piense que me estoy burlando, sino que lo hago así para no llorar, porque fueron crisis muy, muy graves. Y busca el demonio, Señor, y reprendimos otra vez al principado, nos inventamos principados ahí, Dios mío santo. Y otra persona nos dijo, se nos acercó, yo tengo una palabra de Dios de parte tuya que le recibí en visión. ¡Wow! Con esa introducción, yo estaba con los oídos bien puestos. El Señor me dijo que no te concede la petición porque tienes un pecado oculto. Me quedo ya. Sí, tienes un pecado oculto, tienes que ser confesado. Y eso fue lo que me dijo el Señor. ¿No? Dios te bendiga. Entonces, Señor, me quedo. Yo voy a la casa pensativo. Le digo a mi esposa, Keren, tú estás haciendo algo que no me has estado diciendo. ¿Tú me estás engañando acaso? O sea, porque pecado oculto es pecado no confesado, ¿ah? No es que es ausencia de pecado, es pecado no confesado. Yo decía, pecado oculto, si todo lo confieso, ¿qué será? Porque no oré hoy día. Pucha, vamos a pedir perdón por eso. Y nos inventábamos pecados ocultos. Le decía, Keren, mira, ¿qué tal si pecamos? No lo confesamos y luego lo confesamos y salimos. Me decía, no, gordo, no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué pecado? Y otras personas nos dijeron, oye, esto es verdad. Estoy en el altar y como que hay un Dios. Tuve un sueño y el 31 de diciembre de este año tu esposa va a quedar embarazada. ¡Uy, gloria a Dios! Nos decían por así por junio, julio. Bueno, faltan 6 meses para que quedes embarazada. No creo que sea como el caso de la Virgen María, tengo que hacer mi trabajo yo. Si por septiembre, noviembre nos ponemos a hacer la tarea, cosa que ya diciembre, tirando cálculos, 1 mes, 2 meses de embarazo. 31 de diciembre, prueba negativa. Crisis de fe.
Al siguiente año, esto pasó por 3 años seguidos. Al siguiente año otra persona. Este año Dios me dijo que van a tener un hijo. Espéralo porque vendrá. Oh, bueno. Seguimos haciendo la tarea. Ahí fue que bajamos de peso. Llegó fin de año, no pasó nada. Negativa. Y el tercer año igual. No, ahí sí, no. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa, Keren? ¿Qué pasa, Dios? Y nos topamos con lo que plantea Marcos y con lo que plantea Primera de Juan 5, 14 al 15. Esto está también en su mensaje. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Peticiones conforme a qué voluntad, ¿a la mía o a la de Dios? Es distinto el mensaje, y este es el espíritu de toda la Biblia. En la Biblia siempre se cumplió la voluntad de Dios por encima de la voluntad del pueblo. Ahora, que haya circunstancias en que la voluntad de Dios sea como la del pueblo, eso es otra cosa. Y cuando leímos esto, nuestra perspectiva cambió. Nosotros orábamos: Señor, queremos tener hijos o una hija, Señor, para formarla, educarla, Señor, en tu camino, para que sea un profesional, Padre, para que sea una persona que se desarrolle, pero que se haga como tú quieres y no como yo. Y llorábamos, claro que sí, y llorábamos, y al final de esas oraciones donde llorábamos, más que se haga como tú quieres y no como nosotros. Oiga, y terminábamos con una paz y una fortaleza, porque pase lo que pase, tengamos o no tengamos hijos, Dios tiene todo bajo control, en tanto y en cuanto hagamos su voluntad. Y eso es difícil de entender, porque seguimos pensando, respuesta de Dios igual, lo que yo le pido. No, eso no fue lo que pasó con Jesús. Ese no es el mensaje de la Biblia. Nosotros siempre debemos buscar la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uno cambia su mente para buscar y comprobar y saber cuál es la voluntad de Dios. Para eso debemos vivir los cristianos, para y por su voluntad. Y ahí uno puede pedir lo que quiera, no puede hacer lo que quiera, pero al final la voluntad de Dios se cumple. Y nosotros tuvimos que renovar nuestro entendimiento. ¿Y sabe qué significa renovar el entendimiento? Significa arrepentirse. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente. Nosotros hemos pensado que el arrepentimiento es de un momento. Si usted pecó, hermano, arrepiéntase. A ver, ¿ya se arrepintió? Listo, venga. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un proceso de cambio de pensamiento, donde usted, mientras su mente se va moldeando, usted se sigue arrepintiendo porque su mente va cambiando. Y nosotros nos arrepentimos en ese momento, porque nuestra mente siguió siendo moldeada. Y mi esposa comenzó a preguntar, porque la mujer pregunta, ¿no? Gordo, me dice. Yo le decía: ¿por dónde? Gordo, y si Dios no quiere que tengamos hijos. Digo: bueno, no sé, ¿no te parece mejor que adoptemos? Y espérate un ratito. Estamos buscando la voluntad de Dios, ¿cierto? No te adelantes a responder por parte de Dios. Espérate. Y el Señor cumplió su soberana voluntad. Hoy mi esposa va a tener 3 meses de embarazo.
Pero escúchame, mira, no te estamos dando una clave para que Dios te dé lo que tú quieres. Te estamos diciendo una clave para que tu fe no decaiga, para que tu fe se fortalezca, sea que Dios te cumpla tu petición o no. Nosotros estábamos listos para no tener hijos como para tenerlos, pero no fue fácil. Mi esposo y yo dejamos de pelear. De 3 veces de peleas que teníamos al año pasamos a una. Mi esposo y yo casi no peleamos, porque siempre el sometimiento es fundamental. Yo me someto a él. Y eso es fundamental, ¿verdad, hermana? Me voy a llevar el carro, tome el carro. Si no sabe manejar, venga que yo le enseño. No, que no tengo para el champú, yo dejo de comer para comprarte el champú. Que necesito el pedicure, ven que yo te hago el pedicure, porque ya no hay más, es caro eso. Pero en todo ese proceso, nosotros nunca dejamos de alabar a Dios por medio de la oración. Nunca dejamos de someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Y estábamos listos para aceptar su voluntad. Sea que adoptemos, sea que no tengamos hijos, o sea que tengamos un hijo, gemelo, trillizo, cuatrillizo. El Señor proveerá de la economía de alguna manera. Pero su voluntad se cumple. Esa es la gran diferencia. Así que hoy, tú, hermano, hermana, que estás sufriendo de esterilidad, no te voy a decir que Dios te va a conceder tu petición. Te voy a decir que Dios va a hacer su voluntad. Y esa voluntad, aunque duela o aunque no duela, es lo mejor para ti. Te digo a ti, hermano, que estás enfermo, sigue clamando por sanidad. Sí, la Biblia dice, clama a mí, yo responderé. Pero ¿sabes qué respuesta te va a dar Dios? La que es su voluntad. Así que sigue clamando y Dios va a cumplir su voluntad en tu vida. Te digo a ti, hermana viuda o hermano viudo, no nos alegramos porque tu cónyuge partió con el Señor. Te acompañamos en el dolor. Pero así como cuando uno sufre cuando va al dentista, Dios tiene un plan y un propósito para lo que estás viviendo. Acógete y agárrate de la voluntad de Dios y ten fe en esa voluntad. Ya no te aferres a tu voluntad y a la esperanza que es humana. Somete tu voluntad y la esperanza a la voluntad de Dios y a la fe en su voluntad, y tu fe será fortalecida. Pero mientras eso pasa, alaba a Dios. Alaba a Dios. Muéstrame el camino que me guíe a tu corazón, Jesús.